Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interalmería Televisión tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña, hoy viernes, para finalizar semana, el presidente del CESIF en Almería, Francisco Iglesias. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el pasado día 1, Día del Trabajo, Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajador, en la Rambla de Almería, el CESIF llevó a cabo un acto lúdico y reivindicativo, bajo un lema bastante, clarificador: el empleo suma, los recortes restan. El motivo de por qué elegisteis ese y por qué esa fiesta lúdica reivindicativa. Bueno, nosotros creemos que lo venimos diciendo prácticamente a diario. Nosotros creemos que hay que reinventar el sindicalismo. Yo creo que hay que hacer otro tipo de reivindicaciones. Creo que la celebración del 1 de mayo llevamos ya muchos años haciéndola en este formato. Yo creo que tiene que ser una fiesta del 1 de mayo lúdica y a la vez reivindicativa. Tenemos que decir lo que tenemos que decir y no se puede ni olvidar que fundamentalmente en el 1 de mayo lo tenemos que utilizar para mandar esos mensajes reivindicativos, que lo oigan los que lo tienen que oír, y yo te puedo decir que sí lo oyen, y lo que hemos utilizado pues es la parte lúdica, pues un poco pues para tener ese eco también de los trabajadores, que estén a gusto, que compartan con CESI los problemas, que se puede estar tomando una cerveza y a la vez escuchando las propuestas que nos están trasladando, y eso lo venimos haciendo, y te puedo decir, han pasado, nosotros prácticamente todos los años vamos en la misma línea, hemos hecho 2.500 bollos y hemos repartido 6 barriles de cerveza entre la gente, y lo hacemos muy a gusto, creemos que la gente se encuentra a gusto y lo venimos realizando y de una forma, creo que totalmente satisfactoria para lo que nos acompaña y para nosotros como organización, porque nos permite también trasladar nuestros mensajes, como es el de este caso, el trabajo suma y los recortes resta. ¿Por qué? Es que es clarísimo, lo que no se fabrica, lo que no se consume, no se fabrica, y lo que no se fabrica no genera empleo. Si aquí empezamos a recortar, primero bajo la palabra de ajustar, detrás de ajustes había recortes, empezamos a recortar, vemos que cae el consumo, vemos que al caer el consumo caen lo que es la fabricación, lo que es la generación de riqueza, y a la vez destruye empleo. Llevamos años y años recortando y vemos que cada vez hay más desempleo, y lo que estamos viendo es que hasta que no se adopten medidas para que reactiven el consumo, generen empleo y empecemos otra vez a evolucionar, no vamos a sumar. Y eso es lo que estamos pidiendo, un cambio radical de la política económica que está llevando el gobierno y que nos está llevando a más de 6.200.000 parados. Es insostenible, llega a una situación que es insostenible. El gobierno tiene que darse cuenta de que por este camino, el camino de los recortes, seguimos destruyendo empleo, y hay que generar confianza, hay que dar capacidad y poder adquisitivo a los trabajadores para que consuman, y una vez que puedan consumir se genere empleo. Y eso es lo que estamos pidiendo y lo que hemos querido utilizar este 1 de mayo, bajo el formato nuestro, que es un formato tan lógico como cualquier otro. Ese formato que es novedoso en este caso, para desmarcarse un poco de las movilizaciones, de esa concentración, de esa manifestación que se suele realizar, en este caso con los sindicatos de clase, UGT y Comisión Obrera. Pero el hecho de que os hayáis desmarcado, ¿es por algún motivo especial o porque vosotros queréis solo exclusivamente decir que el 1 de mayo es un acto para que estar en familia, para estar, una jornada lúdica, pero también reivindicativa? Bueno, nosotros en este país hay un formato de 1 de mayo tipo manifestación, pues que nadie lo ha acordado ni nadie lo ha instaurado. O sea, si los dos sindicatos de clase han utilizado el tipo de manifestación, pues nos parece bien que se utilice. Nosotros creemos, en primer lugar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no puede ser que Almería tenga 4 concentraciones, manifestaciones de los trabajadores. A eso es lo que lleva, porque al final entre los 4 sumáis, ¿qué sumáis? 4 o 5.000 personas. Sí. No. Eso podíamos ponernos de acuerdo en celebrar algún tipo de acto conjunto. Eso no puede ser porque lo hemos visto, los dos sindicatos. Pero por ego, por decir, yo soy el que lo he montado, yo soy el que tengo que ir a la cabecera y soy el que tengo que tirar para adelante. Es indiscutiblemente por la capacidad que quiere tener
UGT y Comisiones, del sindicalismo, de manejar el sindicalismo en nuestra provincia y en nuestro país. Son los que se creen con el derecho a representar, a decir, a hacer, a establecer todos los criterios de la representación de los trabajadores en esta provincia y en este país. Y eso pues surge en sindicatos como el nuestro, que no están de acuerdo, que no quieren ese tipo de sindicalismo, un tipo de sindicalismo que está prácticamente desapareciendo en toda Europa. Se opta por otros modelos de sindicalismo sin tantas ataduras políticas ni vinculaciones políticas. Cuando nos manifestamos al lado de los que nos están recortando, porque hemos visto en las manifestaciones de UGT y Comisiones, hemos visto a los mismos políticos que nos han llevado a esta situación. Partido Socialista Izquierda Unida, en la Junta de Andalucía, en la jornada del pasado miércoles. Hemos visto que UGT y Comisiones son los mismos que están despidiendo. Hemos visto a los trabajadores de UGT y de Comisiones manifestándose. Esto no puede ser. Hay que buscar otra forma de hacer sindicalismo, hay que hacer un sindicalismo basado en pilares sólidos. No podemos estar dependiendo del político de turno, que nos pueda ayudar, que nos pueda no sé qué. Nosotros en la manifestación, en la concentración que nosotros hicimos, no había ni políticos ni grandes responsables de cosas que no son la defensa de los trabajadores. Nosotros lo que creemos es que eso hay que cambiarlo. No se puede estar presentando un expediente de regulación de empleo el propio sindicato despidiendo a trabajadores hoy y mañana pidiéndole al empresario que no despida. Porque, ¿qué le va a decir? Lo mal que están las cosas, te va a decir, bueno, ¿y tú que acabas de despedir? Vemos que se manifiestan los propios trabajadores de los sindicatos de cara a los sindicatos y los sindicatos se manifiestan de cara a los empresarios, junto con los políticos que han recortado. O sea, creemos que hay un modelo sindical diferente, que hay un modelo sindical que en este caso representa a CESI, que está sustentado en otra forma de hacer sindicalismo. Y otra forma de hacer sindicalismo es, desde que partimos de nuestras bases, de nuestra afiliación, para, con sus cuotas, primero, comprar los locales que tenemos en Huercalovera, los que tenemos en Ejido, los que tenemos en Almería, que no son del gobierno, no son de ninguna administración, son de nuestros afiliados, que lo están pagando y de los que nos han dejado el dinero para comprarlo, que lo están pagando. Que la cerveza que se sirvió ayer es la gestión que hacemos nosotros, con empresas que podamos conseguir, que podamos ahorrar, con el dinero de nuestros afiliados. Queremos un modelo que no nos impone nadie, queremos hacer un acto lúdico reivindicativo, lo hacemos, queremos lo que nos demandan los trabajadores. Creo que es otra forma de hacer sindicalismo y que es tan lógica y a la vez creo que más respaldada por los trabajadores. Que otros se quieren mantener en lo tradicional, en lo de siempre, en el no sé qué, en el sindicalismo acomodado de sueldos, de sobresueldos, de cobrar, como se está investigando, y todo eso, pues será responsabilidad de cada uno. Los trabajadores, lo que sí vemos es que cada vez más dan la espalda a ese tipo de sindicalismo y apuestan por otras formas de sindicalismo. Ahí está CESI con un sindicalismo independiente y que lo estamos defendiendo y que no queremos ni entrar en confrontación con nadie, pero lo que tampoco pretendemos es que lo que ha servido hace 40 años sea lo que tengamos que mantener ahora. Todo ha evolucionado en este país, menos los sindicatos y los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los que están les interesa que no cambie nada. Ni a los sindicatos ni a los partidos políticos les interesa... Hombre, si están cobrando dinero, lógicamente, claro, las subvenciones que vienen, más luego claro, todo lo que va saliendo por ahí, que si tarjetas de crédito, que si tal, y que si cual, y que si el dinero, que si lo eres, que yo te despido, estoy luchando por una cosa y luego te despido por otra. Claro, entonces yo entiendo que cuando llegamos a organizaciones pues en las que, como dice, yo llevo 8 años representando a CESI y yo no tengo una tarjeta de crédito de CESI. Yo creo que, en primer lugar, porque creo que no es necesario. Es que creo que no es necesario. Yo me parece pues que convertimos a sindicatos en empresas, las empresas se convierten, presionan a las propias administraciones, los partidos políticos están recibiendo dinero de las empresas, los gobiernos le dan dinero al sindicato, o sea, el sistema creo que hay que verlo desde otro punto de vista y yo creo que en CESI venimos haciendo las cosas desde hace muchos años, poco a poco, pero creo que tenemos unos pilares sólidos y sobre todo sólidos con nuestra afiliación y en nuestra independencia, con lo cual nos puede permitir hacer lo que los trabajadores quieran en cada momento.
y así lo venimos haciendo, y muy a gusto, creo que por la representación que nos están dando y por lo que estamos dentro del sindicato, que estamos muy a gusto. Veíamos en la guerra de cifras que siempre ocurre cada vez que hay algún tipo de concentración. La policía decía, por un lado 2.000, luego los sindicatos 6.000, luego otro sindicato decía 1.500, bueno, cada guerra de cifras, ahí está. Resumidas cuentas, 5.000 personas pudieron salir en la jornada y en las 3 manifestaciones. Lo que sí te pregunto, al haber esas 5.000 personas, ¿se ha perdido un poco de músculo de tanta reivindicación y de tanta manifestación, un día sí y otro también? Bueno, yo creo que el ciudadano está un poco, pues a lo mejor motivado por eso que estaba comentando antes. Está un poco harto de decir, está enfadado, está indignado, cree que las cosas no se están haciendo bien, claro. Pero a la vez cuando ve, en primer lugar, algunas cosas que cuando ve que los trabajadores los sindicatos convocamos 4 manifestaciones. Cuando ve que si uno dice una cosa, otro dice otra. Cuando ve que los propios sindicatos están despidiendo, en este caso UGT y comisiones, despidiendo a trabajadores. Cuando propugnan que la reforma laboral es mala y utilizan la propia reforma laboral. Todo eso está produciendo un distanciamiento de los trabajadores con los sindicatos. Eso está clarísimo. Los propios trabajadores están viendo otras formas de reivindicar. Otra forma de reivindicar, porque no puede ser, ¿qué está pasando? Lo hemos analizado, lo hemos visto en los propios sindicatos. Nosotros convocamos muchísimas manifestaciones, muchísimas reivindicaciones, concentraciones, encierros. Tenemos que buscar otras fórmulas, otra manera, claro, otra fórmula para intentar captar y reivindicar y trasladar a los responsables, y muchas veces incluso con el ejemplo de las propias organizaciones. En el propio Ayuntamiento de Madrid se planteaba el número de manifestaciones que se dan en Madrid a diario. Bueno, pues todo eso hay que ir acomodándose a los nuevos tiempos y tendremos que ir viendo. Y no significa que con ello tengamos que cambiar o ser más benévolos para con el empresario, sino que utilizar las fórmulas que tengamos que utilizar, claro, para reivindicar y decir claramente lo que queremos. Eso yo creo que es lo que nos piden los trabajadores y en lo que tenemos que escucharlo, porque realmente los sindicatos tenemos que escuchar a los trabajadores. No vale de nada convocar 7 primeros de mayo si luego después, al final, pues nos encontramos en que van las 5.000 personas que iban a ir, si hubiésemos ido los 4 o 5, a lo mejor hubiesen ido más. Ante esta situación, y ya para terminar con el tema del pasado miércoles, día 1 de mayo, la principal reivindicación en estos momentos, sin duda, conocíamos los datos de la EPA hace una semana, 6.200.000 parados, en la provincia de Almería 130 y tantos mil parados. Ese es el principal problema que hay en estos momentos. ¿Se está atajando esta situación? Esta crisis económica se ha ido derivando, ¿no? Esta crisis económica, los primeros en levantar el dedo ha sido la banca, era una crisis de la banca, ya nadie se acuerda de la crisis de la banca, ya esta semana se están produciendo los datos de los bancos con beneficios. Con beneficios. Nadie se acuerda de la crisis de la banca, nadie se acuerda de la crisis inmobiliaria, ahí ya está. Al final se ha convertido en una crisis de personas, una crisis de trabajadores. Todos han escurrido el bulto, todos han levantado la mano, todos han cogido dinero público para salvar sus chiringuitos, sobre todo en el caso de la banca ha sido clarísimo, y cuando nos encontramos... Se le inyectó a la banca una serie de dinero importantísimo, cuando ya vemos que los bancos están produciendo otra vez beneficios, cuando ya vemos que ya nadie habla de la destrucción, o sea, la desaparición de empresas de construcción, sino que ya solo lo que quedan es los trabajadores que se han ido, nadie se acuerda de protegerle. Cada vez son, y en la EPA hay datos que son para pensarlo, más de 1.900.000 familias con todos sus miembros en paro. Eso es imposible de sostener. Cuando vemos el número de desahucios que se están produciendo, todos estos son familias que se quedan prácticamente en la ruina, en la pobreza más absoluta. Familias que no pueden llegar a comer en el día a día. Cuando vemos las propuestas de la propia Junta de Andalucía de que un niño coma 3 veces al día. Estas son situaciones ya que al final hemos derivado toda la crisis en una situación de personas. Esa situación de personas hay que solucionarla. Y hay que solucionarla, y lo que decíamos antes, no se soluciona de ninguna otra forma que no sea generando empleo.
Estos 6.200.000 parados para un país son intolerables. Perdón. Y al ser eso, hay que hacer políticas que lo reorienten. Revertirlo. Aquí hay que girar todo lo que se ha hecho, que yo creo que habrá tenido sus resultados, y habrá que darse un tiempo, ¿no?, para decir que esos 2 años que se están pidiendo a Bruselas de ampliación y demás, que sean los 2 años en el que tengamos que reorientar las políticas económicas y que se genere empleo. Hay que hacer cosas para generar empleo. Hay que hacer que estos 6.200.000 parados bajen, que no siga subiendo, y sobre todo el que los ciudadanos tengan atendidas sus necesidades. Cuando vemos esos datos, todo lo que no se haga a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Que se reorienten las políticas a las personas y que la crisis que se ha llevado por delante o que no se ha llevado por delante ni bancos ni nada, que no se vaya a llevar por delante personas, porque también cuando vemos el tema de los desahucios, al final Bankia se ha salvado, ¿sabes? Pero las personas que han muerto, ¿sabes?, que se han suicidado, se han suicidado. Esos no se han salvado. Y es responsabilidad de los gobiernos. Y yo lo decía ayer, nosotros nos queremos convertir en el dedo acusador de todos estos parados, de todos estos desahuciados, para que el gobierno, señalándolo con el dedo a los distintos gobiernos autonómicos, nacional, local, para que cambien sus políticas económicas. Y que cambien sus políticas económicas en favor de las personas, en favor de los trabajadores y no en favor de la banca o de las empresas. ¿Qué te parece la ley, hablando de los desahucios, de que ha presentado la Junta de Andalucía? Exprópiese, recordando a tiempos de otros mandatarios ya fallecidos. Bueno, yo creo que en el tema de los desahucios se juega, yo creo que no se ha querido abordar realmente el problema, ¿cuál es? Yo creo que hay una legislación nacional, la Junta de Andalucía ha ido más allá en la propia legislación autonómica, que lo que se trataría y lo que se tiene que tratar es de ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Yo creo que no hay que atacar a nadie, sino que lo que hay que ver es si una persona con una situación normal, porque luego también no es igual el desahucio de una primera vivienda que el desahucio de la tercera vivienda o de la vivienda de la playa. Entonces, las personas que realmente la necesitan, tiene que haber un compromiso social del gobierno para que esas personas puedan seguir viviendo en esa vivienda con un alquiler mínimo, el que sea, en base a un tanto por ciento de la renta, lo que sea, y que haya un acuerdo. Lo que es lamentable es que haya personas que están siendo desahuciadas y que vean cómo el gobierno de la Junta de Andalucía está diciendo que esto, el otro que si le va a recurrir, que si el gobierno uno, que si el gobierno otro, y el que tiene el problema, el que no puede dormir en el día a día, ve que sus representantes, tanto autonómicos como nacionales, no hacen nada y al final son unos por otros. Yo creo que el problema de los desahucios, hemos llegado tarde todos, yo creo que todos, pero sobre todo los responsables, y lo que decía antes, el dedo acusador, son los gobiernos. Y lo que tienen es que solucionar los problemas para que ninguna familia se pueda quedar en la calle por un tema económico, porque nadie se ha quedado, ni Bankia, ni Caixa Galicia, nadie se ha quedado. Pues no puede haber ninguna familia que se quede en la calle pues, por no poder pagarlo. Que habrá que ver las fórmulas que sean necesarias, pero para que no pase eso. Francisco, estamos tan solo a un par de minutos de terminar la entrevista. Sí me gustaría 2 temas importantes. Uno, el próximo día 7 tenéis algún tipo de concentración, algún tipo de manifestación con el tema del sector de la limpieza en la provincia de Almería. Cuéntanos. Nosotros lo que estamos observando en esta situación de crisis que nos está llevando también es que concretamente hay sectores muy desfavorecidos, y uno de los que está muy perjudicado en nuestra provincia es el sector de la limpieza. El sector de la limpieza, que estamos viendo cómo llegan empresas a concesionar servicios muy por debajo del coste del propio servicio, con lo cual empresas que tienen concesiones por 1 millón de euros, pues a lo mejor te llega una empresa de no se sabe dónde y aparece y te oferta pues la mitad del coste. ¿Qué pasa? Esa empresa, cuando se queda con el servicio, lo que hace es repercutir a los trabajadores y al propio servicio esa merma, claro. Con lo cual lo que ha llevado es a una rebaja de salarios en el sector de la limpieza, pero en algunas cosas por casi hasta el 40%. Cuando llegan a estos trabajadores que le dicen o te rebajas el salario o te despedimos. Claro. Sobrecargas de trabajo,
situaciones como las que ha pasado este fin de semana en el propio hospital de Poniente, con una limpiadora pues, que se ha fracturado la clavícula, desgraciadamente, pero que están trabajando en unas situaciones muchas veces de sobrecarga de trabajo y con unas retribuciones muy escasas. Nosotros nos vamos a reunir con ellos y vamos a presentar movilizaciones para todo el sector de la limpieza en Almería, porque no podemos permitir que sigan llegando empresas a competir con las que estaban, muchas propias de aquí de Almería, a unos precios que son irrisorios y luego que repercuten en lo que es los trabajadores. Y por último, 30 segundos tan solo, el tema de Urbaser. ¿En qué situación se encuentra con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar? ¿Cómo va todo eso? Nosotros estamos negociando el convenio. Lo que habíamos quedado con el Ayuntamiento es que lideraría esas negociaciones, lo está haciendo y esperemos poder cerrar ese convenio. Yo creo que en las próximas semanas deberíamos de poder cerrar ese convenio lo antes posible. Y una última pregunta. El próximo lunes conoceremos los datos de paro del mes de abril. ¿Buenos, malos? ¿Cuál es la posición vuestra? ¿Qué esperáis? Yo creo que los datos no van a ser buenos, y sobre todo el efecto de la contratación de Semana Santa se verá ahora. Después de la Semana Santa siempre se producen despidos y lo peor que es lo que está por venir es cuando el cese en la actividad, en la agricultura, en el envasado y demás, que vendrá para lo que es Almería a finales del mes de junio. Pues Francisco Iglesias, presidente del CSIF en Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes como los temas que hemos tratado en la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Nosotros ya volveremos el próximo lunes, no en el formato de la entrevista, sino en un nuevo formato, porque tenemos un programa de ese debate que teníamos con motivo del segundo Congreso de Agricultura y Justicia, que se va a celebrar la próxima semana en el Auditorio Maestro Padilla de la capital. Lunes y martes vamos a hacer un programa especial con las principales personalidades del sector de la agricultura aquí en Interamérica Televisión. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.